En este vídeo os vamos a enseñar los tornillos sin cabeza Q-Track 2 de Acumed para fracturas u osteotomías de la mano, muñeca, pie, tobillo, etc. Este es el instrumental para los tornillos más pequeños, los micro, mini o estándar. Aquí encontraremos agujas de Kirchner, las brocas canuladas, así como brocas para la primera cortical, destornilladores, el mango universal y un medidor de profundidad. Este es el instrumental para los tornillos de 5,5, donde encontraremos agujas de Kirchner, destornilladores, broca para la primera cortical, medidor de profundidad y un mango universal para los destornilladores. Para comenzar empezaremos eligiendo el tamaño del tornillo que vamos a usar, mini, micro o estándar. En este caso es el micro, que es de 2,5 milímetros. Este es el estándar de 4 y este azul es el mini de 3,5. En función del tornillo que vayamos a usar, usaremos el instrumental adecuado para el tornillo. Todo viene marcado en la caja. En este caso, si vamos a usar un estándar, cogeremos esta parte de la izquierda. Primero usaremos la aguja de Kirchner. Todas las agujas vienen marcadas con una marca láser. Introducimos la aguja Kirchner y a continuación usamos este medidor de profundidad para ver el tamaño del tornillo. Podemos pasar la broca a través de la guía, a través de la aguja. Si queremos pasar la primera cortical, tenemos otra broca. Y a continuación cogeremos el destornillador con su mango universal, se coloca y ya podríamos colocar en la punta del tornillo. El tornillo y el destornillador están canulados, por lo que se colocan a través de la aguja. Y haríamos lo mismo con el resto de los tornillos. En el caso de ser tornillos de 5,5, como podéis ver, este es más grande. El procedimiento será exactamente igual. Primero cogeremos una aguja de Kirchner, que también está marcada. La introducimos a través del hueso, pasamos luego el medidor para ver qué tamaño del tornillo queremos poner. Pasamos la broca canulada a través de la aguja. Si queremos, podemos pasar la otra broca para la primera cortical y a continuación cogemos el mango y su destornillador. Colocamos el tornillo y estaría listo.